Gloria a Dios, gloria a Dios. Muy buenas tardes, ¿cómo están ustedes, mis hermanas bendecidas del Señor? Es un placer, es un gozo estar por acá en esta casa, en este hogar nuevamente para compartir el Evangelio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Les damos un saludo a todos ustedes por el año nuevo, el 2025. Vamos a compartir una estadística rapidito del ministerio del 2024. Tuvimos un aumento del 12% en comparación al 2023. Eso nos da mucho gozo, nos da mucha alegría, porque para eso nos reunimos, para eso enseñamos, para eso predicamos. Yo, bendecidos, confío en Dios, que Él pone en el corazón de cada uno de ustedes la necesidad, el apremio, la diligencia de compartir con otros los videos de enseñanzas del ministerio. Obviamente para que otros también puedan ser bendecidos con esta palabra de gracia, de la misma manera que nosotros hemos sido bendecidos por el Evangelio, ¿correcto? Aquí todos podemos dar testimonio de lo que la palabra significa para nosotros, para nuestra vida, cómo el conocimiento de la gracia ha cambiado nuestras conciencias, ¿no? Tenemos una conciencia limpia, tenemos una conciencia libre, somos libres en Cristo Jesús y entendemos de dónde viene esa libertad maravillosa. Les mandamos, bendecidos, un cordial saludo a todos los bendecidos que nos escucharon a través de nuestro ministerio, a través del canal de YouTube en todo el año 2024, a los buenos comentarios, a las personas que impactamos positivamente, a aquellas personas que también no fueron tan amables con nosotros, también le damos un cordial saludo y los invitamos a que continúen escuchándonos. Y a lo mejor el Señor les abre el entendimiento, ¿no? Para que ellos puedan conocer el verdadero amor a través de la gracia del Señor. A esos hermanos y bendecidos, los cuales tienen esta fe en común con nosotros, les decimos que los amamos en el amor de Cristo y que los invitamos también a ellos a que continúen sintonizándonos en el canal de YouTube y que lo más importante, que también ellos puedan compartir esta palabra con otras personas. No solamente es aprender, bendecidos, de la gracia, sino que aprovechar las herramientas que tenemos, como los videos de enseñanza, para compartirlos con otros. Amén. Amén. Así que bueno, es un gusto estar por acá nuevamente. Bendecido, vamos a traer el tema titulado Ministros del Nuevo Pacto. Ese es el título que está en la versión Reina Valera en 2 de Corintios capítulo 3. Así que le puse sencillamente el mismo nombre a la clase. Voy a hacer todo lo posible, dado el tiempo, pero voy a hacer todo lo posible por terminar la clase hoy. Básicamente la clase de hoy es una inquietud de nuestra hermana Gloria, que el otro día me pidió que le explicara. Creo que fue el capítulo 4, ¿no? Dice, por lo cual teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos, antes hemos renunciado a las cosas encubiertas de vergüenza, etcétera. Sí. Entonces decidí sencillamente cambiar el tema que tenía para hoy, para entonces explicar esa parte de Corintios, y para eso vamos a comenzar en el capítulo 3 de 2 de Corintios. Por favor, hoy vamos a leer bastante, así que les voy a pedir paciencia. ¿Qué es lo que vamos a entender, bendecidos? Vamos a entender el contexto de lo que el apóstol Pablo escribe entre el capítulo 3 hasta el capítulo 4, verso 6. Vamos a explicar y a leer esa parte del Evangelio. Voy a usar algunas referencias y comentarios, por ejemplo, los comentarios del pastor John MacArthur, de la Biblia de Comentarios MacArthur. Voy a leer alguna cosita por ahí, al principio más que todo de la carta. Capítulo 3, verso 1, 2 de Corintios 3, 1. Vuelvo y digo, bendecido, estoy abierto a críticas constructivas.
Si alguien piensa que estoy interpretando mal lo que enseño, me lo puede compartir, decir, escribir. Lo único sí que no me escriban nada criticándome sin evidencia bíblica, porque eso es lo que hace la gente. La gente dice un par de cosas y no presentan evidencia bíblica. Yo creo que yo presento mucha evidencia bíblica en mis enseñanzas, que aún dentro de esa interpretación esté equivocado, ese ya es otra cosa, pero eso hay que probarlo, ¿no? Hay que hacerlo con la intención de edificar, eso es lo único que tenemos que hacer. Así que vamos a tratar de hacer todo lo posible por poner en contexto esta porción bíblica. Vamos a leer hasta el capítulo 4, verso 6. Por ahora vamos a comenzar en el capítulo 3, verso 1. El capítulo 3, verso 1. Dice el apóstol Pablo, ¿estamos ahí bendecidos? Sí. Dice, comenzamos otra vez, circula esa palabra otra vez, por favor. Comenzamos otra vez. Repetitivo, una acción del apóstol Pablo. Quiere decir que él lo había ¿qué? Hecho. El apóstol Pablo ya había hecho esto con los corintios. Los corintios ya conocían del ministerio del apóstol Pablo, bendecidos. Una de las grandes verdades del evangelio, la historia que nosotros vemos especialmente con la vida del apóstol Pablo, no tanto con los de la circuncisión, con los apóstoles del Señor, es que los enemigos número uno del apóstol Pablo, siempre hemos dicho y probado por las escrituras, es que eran los judíos y los judaizantes. Es más, en los estudios de principados y potestades, que son 5 partes, probamos, pienso yo, claramente que los enemigos número uno del evangelio del apóstol Pablo eran los judaizantes. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo es una figura muy importante en la historia de la iglesia. Número uno, era un fariseo, intachable en cuanto a la ley, era irreprensible en cuanto a la ley. Entonces Dios, en su sabiduría, en su misericordia, en su amor, en sus planes, escoge a alguien como el apóstol Pablo para darle un giro de 360 grados, bendecido. Y de ser un fariseo se vuelve un apóstol de la gracia, donde la salvación ya no es por obras, sino es por la fe. De ser un fariseo lleno de las obras de justicia de la ley. Por eso es que en Romanos 10 el apóstol Pablo dice, hablando de Israel, doy testimonio que tienen celo de Dios, pero no conforme a conocimiento. ¿Por qué él podía dar testimonio de eso o testificar de eso? Precisamente porque él era igual. Él era igual que los fariseos del pueblo de Israel. Él tenía celo de Dios, por eso perseguía a la iglesia. Entonces aquí el apóstol Pablo dice, comenzamos otra vez. Quiere decir que no era la primera vez que lo hacía. A alabarnos, dice nuestra versión. La versión Reina Valera dice recomendarnos. La 1602 dice alabarnos. La 1960 dice recomendarnos. Y la traducción original o la mejor traducción de esa palabra es presentarnos. Entonces esa palabra alabarnos en la versión 1602 dice alabarnos, 1960 recomendarnos. Podemos usar la palabra presentarnos. Entonces dice así, comenzamos otra vez a presentarnos a nosotros mismos. Dice, o tenemos necesidad de cartas de recomendación para vosotros o de recomendación de vosotros. Ahora, ahí dice, o tenemos necesidad, ¿qué dice después? Como algunos, ¿correcto? Quiere decir que algunos andaban buscando cartas de recomendación. Voy a leer el comentario de la Biblia de John MacArthur en cuanto a ese verso bíblico para que entonces entendamos un poquitico de contexto de lo que estamos leyendo. Dice el comentario de John MacArthur.
Dice, comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos. La palabra griega que se traduce recomendarnos significa presentarse. Pablo pregunta a los corintios si era necesario que él se presentara de nuevo como que si nunca lo habían conocido, a fin de demostrar que era en realidad un apóstol. Acuérdate que los enemigos de él siempre estaban tratando de dañar su apostolado. ¿Para quitarle qué cosa, bendecidos? Su autoridad sobre la iglesia. Ese era el propósito. Dice, los maestros falsos también acusaron a Pablo de no poseer documentos adecuados para probar su legitimidad. Ese tipo de cartas se utilizaba para presentar y autenticar a una persona en las iglesias del primer siglo. Sin lugar a duda, los falsos maestros habían llegado a Corintio con esas cartas, las cuales es posible que hubieran falsificado u obtenido con engaños de miembros prominentes de la iglesia de Jerusalén. El punto de Pablo es que no necesitaba testimonios de segunda mano porque los corintios tenían pruebas de primera mano sobre su carácter sincero, piadoso, así como sobre la verdad de su mensaje que les había regenerado a la iglesia en Corintios. Entonces, estos falsos hermanos bendecidos, estos falsos apóstoles, estos falsos ministros, lo que hacían era que conseguían cartas de los concilios en Jerusalén para entonces ir a las iglesias donde el apóstol Pablo había establecido el evangelio de la gracia y para quitarle ¿qué cosa? La autoridad como apóstol. Porque el apóstol no tenía cartas de recomendación de concilios, no necesitaba de eso. Es como hoy en día, bendecido, Ahora, el contexto de los siguientes versos que vamos a leer en el capítulo 4 nos vamos a dar cuenta y vamos a concluir que donde dice como algunos, estos algunos eran judíos o eran judaizantes. Pon en tus notas ahí en el verso 1. El contexto de los siguientes versos podemos concluir que estos algunos eran judíos o eran judaizantes. El apóstol Pablo ahí dice, o tenemos necesidad como algunos. Esos algunos, por el contexto de los siguientes versos, vamos a concluir que son o judíos o judaizantes. ¿Por qué vamos a concluir eso, bendecidos? Porque el apóstol Pablo, en los siguientes versos, va a hacer referencia a Moisés, a la ley, al antiguo pacto. Entonces tenemos que concluir que esos algunos que andaban buscando cartas de recomendación para dárselas o presentárselas a la iglesia en Corintios eran judíos o judaizantes. Esa conclusión la vamos a llegar por los versos siguientes que vamos a leer. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo menciona a Moisés, menciona la ley, menciona el antiguo pacto. Verso 2. Dice, nuestra carta sois vosotros, escrita en nuestros corazones, conocida y leída de todos los hombres. Circula eso, por favor, conocida y leída de todos los hombres. Y pon abajo, testimonio. La importancia del testimonio, bendecidos. No es la membresía que tengas en tu bolsillo de una congregación, de un lugar en alguna parte de la ciudad donde vives. Lo que debe dar evidencia de quién tú eres como hijo de Dios es tu testimonio. Tú eres una carta leída de todos los hombres. Y vas a circular donde dice conocida y leída de todos los hombres y vas a poner testimonio. Lo que sale de nuestra boca es importante, lo que hacemos es importante. Dice, porque es manifiesto, circula es manifiesto y pon por ahí es evidente.
porque es manifiesto, es evidente, es obvio, porque es manifiesto, porque es evidente que vosotros sois la carta de Cristo ministrada. ¿Por quién? Por nosotros. ¿Por qué? Porque él era el apóstol a los gentiles, ¿correcto? Entonces, él y sus colaboradores eran los que administraban la gracia del Señor para la iglesia bendecida. Entonces dice, mira, sois la carta de Cristo, donde Cristo, ¿a qué cosa? Escrito bendecido en la vida de cada uno de nosotros. Por eso es que hay una transformación del Espíritu. Bendecido, cuando habla de cartas, está hablando de qué cosa. Mira, de la letra. ¿Qué ganaban estos algunos con conseguir cartas de recomendaciones de concilios o de las iglesias en Jerusalén, o aún falsificando esas iglesias, esas cartas y presentándoselas a las iglesias para que los recibieran como ministros, como autoridades espirituales? Si no hay qué cosa, si no hay una transformación, bendecido. Y esa transformación debe de ser evidente, debe ser manifiesto en nosotros. Dice, ministrada por nosotros y escrita no con tinta, sino con el Espíritu de Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en las tablas de carne del corazón. Esa es la verdadera transformación del creyente. Ahora, si ahí te está diciendo tablas, Qué increíble. ¿de qué, bendecidos? De piedra. ¿Qué está diciendo ahí? ¿Está haciendo referencia a quién? A Moisés. Claro. Los 10 mandamientos. Por eso es que te dije que esos algunos eran los judíos y los judaizantes, porque entonces el apóstol Pablo comienza a darte el contexto de lo que él está escribiendo. ¿Qué diferencia de algo superficial a algo interno del corazón de la persona? Y el apóstol Pablo te está diciendo ahí, lo que cambia el corazón de la persona es la palabra de Cristo, lo que cambia. Lo demás es jugar a iglesia, bendecido. Qué cosas. Dios mío. Lo demás no vale nada. Si tu doctrina en tu vida no es evidente, no es manifiesta, no eres una carta abierta a los hombres de lo que la palabra de gracia ha hecho en nosotros, entonces todo es superficial, bendecido. Y si tu vida es evidente, si la transformación del corazón es manifiesta, entonces es una obra ¿de quién? Del Espíritu. O sea, que no hay méritos. Mira, cartas escritas por los que te comparten la gracia, los ministros de gracia, ministros de Cristo, dice. Sois la carta de Cristo ministrada por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu de Dios. ¿Cuál es la herramienta mía para escribir en tu corazón? La palabra. No tengo más nada, bendecido. Pero soy ministro de Cristo para escribir en tu corazón. Igual que lo era Pablo, igual que son los bendecidos de hoy en día que enseñan gracia. Dice, sino con el Espíritu de Dios vivo, no en tablas de piedra. ¿Quiénes son esos? Los 10 mandamientos, sino en las tablas de carne del corazón. Dice, y tal confianza tenemos por Cristo para con Dios. No que seamos suficientes de nosotros mismos. Circula esa palabra suficiente y pon competente. Recuerda que la jactancia está excluida, ¿correcto? Totalmente. Somos ministros, somos siervos. Hemos sido escogidos desde antes de la fundación del mundo para compartir esta gracia. Por lo tanto, no somos ministros competentes por nosotros mismos, sino que es Dios el que nos hace competentes. No que seamos suficientes o competentes de nosotros mismos
para pensar algo como de nosotros mismos. Eso es humildad, bendecido. Tenemos que entender que nosotros no hemos recibido una revelación de la gracia por algún mérito propio, por alguna capacidad individual de cada uno de nosotros. Es por la gracia del Señor. O sea que el que recibe y es transformado el corazón como el que administra la gracia, todos somos escogidos por su misericordia. La competencia mía no es mía. Él me ha hecho ministro competente del nuevo pacto. O sea, es que no hay mérito ninguno por ningún lado, porque no puede haber ningún mérito para nadie. Nosotros reconocemos la obra de las personas dentro de los ministerios bendecidos. Eso es importante hacerlo. Honra al que honra merece, ¿correcto? Amén. Sí, Señor. Es más, la palabra del Señor nos manda a compartir lo material con el que nos da lo espiritual. Eso es un mandato del Señor. Lo que uno opta por no recibir esos beneficios del Evangelio, para no poner tropiezo en la vida de la gente, porque cualquier cosa es un tropiezo para la gente, ¿no? Pero la capacidad de poder enseñar la gracia del Señor tiene que ser una revelación del Espíritu. De otra manera, no hay manera de poder hacerlo. Dice, no que seamos suficientes o competentes de nosotros mismos para pensar algo de nosotros mismos, sino que nuestra suficiencia o competencia es de Dios, el cual nos ha hecho ministros competentes o aptos o suficientes. ¿De qué, bendecidos? Del nuevo pacto. Él nos está dando a entender de quiénes está hablando: judíos, judaizantes y los ministros competentes del nuevo pacto. ¿Y la gracia? Claro. Dice, no de la letra. Exactamente. ¿Sino de qué? Del Espíritu. Porque la letra, ¿qué hace? Mata. Más el Espíritu, ¿qué hace? Vivifica. Pon porque la letra mata, pon como referencia Romanos 7:7. Por favor. Te lo voy a leer rapidito. Tú solo pon la referencia, Romanos 7:7. Dice, ¿qué pues diremos? ¿La ley es pecado? Nunca sea jamás. Antes yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la concupiscencia si la ley no hubiera dicho no codiciarás. Sin embargo, el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, obró en mí toda suerte de concupiscencia, porque sin la ley el pecado estaba muerto. Así que yo sin la ley vivía en algún tiempo, mas venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mandamiento que estaba ordenado para vida, a mí me era para muerte. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. ¿Qué es lo que hace la letra? Mata. Porque cuando tú lees ahí letra, cuando el apóstol Pablo menciona letra, está hablando de la ley. Te lo acabo de decir antes, ¿no? Sí. La ley escrita en las piedras. No hay otra ley escrita en las piedras fuera de los mandamientos. Porque la letra mata. En otras palabras, tratar de conseguir justicia por medio de la ley mata. Porque no tenemos la capacidad de lograrlo. Porque necesitamos una transformación del corazón. Y esa, la única o el único que lo hace, ¿quién es? Cristo. ¿Por qué medio? Por la palabra. ¿Qué palabra? Es nuevo pacto. ¿Por qué? Porque es de gracia. ¿Por qué medio? Por la fe. Dice el 6, el cual también nos ha hecho ministros competentes o suficientes del nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu. Y te dice por qué tiene que ser del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Que dijo el Señor en los días de su carne, el cuerpo para nada aprovecha, mis palabras son vida y son espíritu. Donde dice sino del Espíritu, circula eso por favor y pon 1 Corintios
2, 9 al 13. ¿Dónde lo ponemos? Donde dice, sino del Espíritu, en el verso 6, suficientes del nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu. Pon ahí como referencia 1 Corintios 2, 9 al 13, donde el apóstol Pablo dice que Él es el Espíritu el que nos revela todo. 1 Corintios 2, 9, 13. y Filipenses 3, 4 al 6. Sí, ese lo tiene, ¿no? Sí. Sí, ese lo usamos donde dice no de la letra, que es cuando el apóstol Pablo explica que él era fariseo de fariseos en cuanto a la ley irreprensible, etc. Verso 7. Entonces aquí es donde el apóstol Pablo comienza a hacer sufrir a los judíos y los judaizantes. Mira lo que dice acá. Es empero, sin embargo, si el ministerio de ¿qué? De muerte. O sea, la ley. Te acabo de leer en Romanos, ¿no? Que dijo que no conocía la ley. Romanos 7, 7. Correcto. ¿Cuál es ese ministerio de muerte? La ley de Moisés, ¿correcto? Lo podemos poner sin ningún problema, bendecido. Ministerio de muerte, la ley de Moisés. Ese es el ministerio de muerte. Entonces, por ende, por definición, si creemos lo que está escrito, si nosotros o cualquier persona, cualquier hijo de Dios, en ignorancia, sin conocimiento de la gracia, trata de cumplir esa ley, ¿qué va a pasar? Vas a morir. Nunca vas a recibir vida, bendecido. Porque nunca vas a ser resucitado juntamente con Cristo. Porque no vas a comprender que por gracia eres salvo. ¿Cuánta religiosidad está matando gente? Empero, si el ministerio de muerte, hermano, no está hablando de la ley. Mira lo que sigue después. ¿Grabado dónde? Letras de piedra. Es la ley, bendecido. La ley de Moisés era un ministerio de muerte. ¿Por qué, bendecidos? Porque era ¿qué cosa? Era un ayo o un tutor para llevarnos ¿a quién? A Cristo. ¿Por qué nos tenía que llevar ahí? Porque la ley comprobaba en nuestra vida que no teníamos manera de ser salvos. Empero, si el ministerio de muerte grabado en letras, en piedras, fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudiesen fijar los ojos en la cara de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual se había ¿de qué? De acabar. ¿Por qué? Porque iba a finalizar la ley. ¿Pero con qué salía Moisés? Con un velo. Y nadie podía fijar que los ojos en él, porque era como sol, dice la Biblia. Moisés. Él subía al monte, hablaba con Dios, regresaba y salía con el rostro iluminado. Moisés tenía una gloria en su rostro. Cristo viene y se transfigura. ¿Qué era Moisés? Moisés era un mediador entre el pueblo y Dios. Cristo se transfigura, muestra su gloria y entonces Él se vuelve el mediador entre Dios y los hombres. Pero es una mediación diferente, ¿correcto? Obviamente. Totalmente, porque Él dice que me ha visto. Correcto, y Él da vida eterna, Moisés no da vida eterna por medio de la ley. Dice, si el ministerio de muerte grabado con letras en piedra fue con gloria, quiere decir que era glorioso, sí, tanto que los hijos de Israel no pudiesen fijar los ojos en la cara de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual se había de acabar. Circulen eso, por favor, la cual se había de acabar. Por favor, los que me escuchan a través de YouTube, circulen ahí. La cual se había de acabar. Quiere decir que no era eterna, bendecido. ¿Alguien me puede decir por qué la ley no era eterna? Lo primerito que dice ese mismo verso 7, empero, si el ministerio, ¿de qué? De muerte. Porque por eso es que se tenía que acabar, porque mataba. Correcto. No hay, mira, si tú y yo somos sinceros lo que estamos leyendo ahorita, cualquier persona que lea ahí que el ministerio de Moisés, de la ley, era de muerte, se acabó cualquier discusión de tratar de vivir bajo la ley.
Correcto. Se acabaron los sábados, se acabaron no comer cerdo, sí comer cerdo, guardar día, guardar fiesta. Se acabó todo eso porque aquí te está diciendo claramente que era un ministerio de muerte. Entonces, por ende, no te puede dar vida. Y la gente sigue aferrado a las obras. Podemos concluir de que esto es cualquier sistema de obras que el hombre se inventa. Todo lo que no es de fe es de obras. Dice verso 8, ¿cuánto más será para gloria el ministerio de qué? Del Espíritu. Entonces ya es algo que el hombre no tiene que hacer, sino que lo hace el Espíritu. Ahí se acabó ¿qué cosa? La jactancia. Ahí toma lugar ¿qué cosa? La fe. ¿Y la fe qué es? Un don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe. Sí, Señor. Entonces mira, ministros del nuevo pacto, somos ministros de el ministerio del Espíritu. Wow. Miren 9, porque si el ministerio de la ¿qué cosa, bendecido? Condenación. ¿Qué hacía la ley? Condenaba. ¿Qué hacía la ley? Mataba. O sea, le dijo ministerio de condenación, le dijo ministerio de muerte. Fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de ¿qué? De justicia. ¿Por qué? Porque el Espíritu te justifica, ¿correcto? Por medio de la fe. Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Porque si el ministerio de la condenación fue gloria o glorioso, mucho más abundará en gloria el ministerio de justicia. Porque lo que fue hecho glorioso, ni aún fue glorioso en este respecto. ¿En qué respecto? En justificar. Te lo está diciendo ahí en el verso 9. No justificó nunca. Dice, porque lo que fue hecho glorioso, no es glorioso en este respecto. ¿Cuál respecto? En que sea o fuese igual que el ministerio del Espíritu para justicia. Correcto. Por razón de la gloria más eminente, esa es la donde dice que sobresale, es más eminente. Porque si lo que, ¿qué cosa? Se acaba. Circula lo que se acaba, y pon Romanos 10:4, el fin de la ley es ¿quién? Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Toda esa parte de acá la puedes referenciar en Romanos, muchísimas de esas cosas que está hablando el apóstol Pablo. Bendecido. Pareciera confuso muchas cosas de estos textos bíblicos, pero si te pones a leerlo, cuando ya tienes el fundamento del Evangelio, lo único que comienza es a empatar todas las cosas que el apóstol Pablo ha hablado. Por eso es que hemos repetido muchas veces acá, el Evangelio se tiene que entender en el contexto total de lo que el apóstol Pablo habla o enseña. Dice, porque si lo que se acaba, ¿qué se acaba? El ministerio de muerte, el ministerio de condenación, la ley fue para gloria, mucho más es para gloria lo que permanece. La ley se acaba, la gracia ¿qué? Permanece. Así que, teniendo tal esperanza, hablamos con mucha franqueza. Circula esa palabra franqueza y pon seguridad. Pero bendecido. Hablamos con mucha franqueza o seguridad, pero no con, mira, no con prepotencia, bendecidos. No, absoluto. Sino que lo hacemos con humildad. Porque lo hemos recibido por gracia. Nadie puede conocer la verdadera humildad si no conoce la gracia. Porque en la gracia sucede algo en tu corazón. Tu corazón es circuncidado. ¿Circuncidado de qué? De obras muertas. Si tu corazón es circuncidado de obras muertas, quiere decir que no tienes nada de qué gloriarte. Te quitaron toda vanagloria si tu corazón es circuncidado de obras muertas, obras que no producen vida. Tú pensabas que producían vida, el bautismo, la Santa Cena, la Eucaristía, los gestos, los sacramentos, los bautismos, no sé, cualquier cosa que le quieras poner dentro de las obras para adquirir una justicia delante de Dios, no funciona, son obras muertas, no producen vida. El corazón necesita ser circuncidado, bendecido.
con la falda larga, con el velo en la cabeza. Nada de eso funciona, bendecido. ¿Tú sabes qué es lo que funciona? Un corazón transformado. Todo lo tengo por basura, dice Pablo. ¿Qué tenía por basura? La ley completa, bendecido. ¿Y él tenía qué cosa? Él tenía celo de Dios. Gloria a Dios, me está justo todo. Relleno. Dice el 12, así que teniendo tal esperanza. ¿Qué esperanza, no? Hablamos con mucha franqueza, seguridad, no con prepotencia, sino con humildad. Y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no pudiesen fijar los ojos en el fin de aquello que había de ser, ¿qué? Abolido. Pon ahí abolido, pon quitado, destruido. Abolido significa quitado o destruido. Iba a acabar la ley, ¿no? Ya, no había más nada. Además, él era el único que había sido escogido para hablar con Dios. El pueblo que tenía que aguantarse y esperar a que el sacerdote entrara en el lugar santísimo, entrara en el tabernáculo, ofreciera sacrificios, machos corderos, cabrillos, etcétera, etcétera, a nombre del pueblo. Pero, bendecido, mira lo que vamos a leer ahorita. Muchas veces nosotros no comprendemos lo que el Señor ha hecho por nosotros. Por eso es que esto hay que estárselo alimentando todos los días. Ser indiferente a esta palabra, no te lo recomiendo. Es preocupante. Mira lo que te está diciendo, que era necesario que Moisés, en el ministerio de condenación de muerte del antiguo pacto, era necesario que él se pusiera un velo porque no lo podían ver por su gloria, ¿correcto? Era lo que dice aquí ahorita después. Mas las mentes de ellos fueron endurecidos, porque hasta el día de hoy queda el mismo velo. Circula velo y pon ignorancia e incredulidad, por favor. El velo no te deja ¿qué? Ver. Eso es ignorancia, eso es incredulidad. En los estudios de Hebreos nosotros entendimos que el pecado de incredulidad era el pecado que el pueblo de Israel cometía. Entonces déjame leer el 13 completo y corrido hasta el 14. Y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no pudiesen fijar los ojos en el fin de aquello que se había de ser abolido, quitado, destruido, mas las mentes de ellos fueron endurecidos, porque hasta el día de hoy queda el mismo velo, la ignorancia, la incredulidad, sin ser quitado en la lectura del antiguo pacto, el cual velo es quitado ¿en quién? En Cristo. ¿Por qué él menciona en la lectura del antiguo pacto? Porque el antiguo pacto profetizaba del Mesías, pero sin embargo tenían un velo y no lo veían. Porque el Señor dijo muchas veces que Moisés, los profetas y los salmos hablaban ¿de quién? De mí, decía él. Hablaban de mí. Y entonces, ¿qué dice? En la lectura del antiguo pacto, el cual velo es quitado, ¿en quién? En Cristo. Circula, el velo es quitado en Cristo, y pon para los que oyen y entienden. Si tú oyes y no entiendes, el velo no es quitado, bendecido. Sigues en obras, sigues en sacrificios, sigues haciendo cosas que tú piensas que te van a llevar a Dios, y no es así. El velo es quitado en Cristo para los que oyen y entienden. Y aún dice, hasta el día de hoy, cuando Moisés es leído, ¿dónde? En las sinagogas, ¿verdad? ¿Acaso el apóstol Pablo no se metía cada rato en las sinagogas a predicar de Cristo y lo sacaban, lo golpeaban, lo tiraban? Y aún hasta el día de hoy, cuando Moisés es leído, el velo está sobre el corazón de ellos. En Moisés estaba en la cara, en el pueblo está ¿dónde? En el corazón. Si no ves con el corazón, no ves. ¿Y quién puede hacer esa transformación? Cristo, te lo dice al final del verso 14, el cual velo es quitado en Cristo. Para los que oyen y entienden. Verso 16, empero, cuando se convirtieren al Señor, ¿qué será quitado? El velo. Entonces, si el velo es quitado, ¿qué quiere decir? Que ya no está bajo la ley. Exactamente.
Si el velo es quitado en la vida de nosotros, quiere decir que entendimos que ya no estamos bajo la ley, que estamos bajo la gracia. Verso 16 otra vez: empero cuando se convirtieren al Señor, el velo será quitado, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Empero nosotros todos, mira la diferencia entre el velo de Moisés. Nosotros todos, ¿con cara qué cosa? Circula eso, por favor. Pon ahí: sin velo, sin ignorancia, sin incredulidad y sin ley. A cara descubierta. Por eso es que te digo, nosotros no entendemos lo que Cristo ha hecho por nosotros a menos que leamos y nos alimentemos de este evangelio de la gracia del Señor bendecido. Cuando tú le das autoridad a algo sobre o a alguien sobre lo que está escrito y revelado, estás embarcado. Estás embarcado. Porque si yo te leo la verdad, pero tu concilio, tu iglesia, tu autoridad, que tú consideras autoridad sobre tu vida, no está de acuerdo con lo que está escrito y tú prefieres someterte a esa autoridad, estás embarcado. Entonces es un asunto de autoridad, es un asunto de lo que nosotros debemos de entender cuál es la autoridad sobre nuestra vida espiritual. O es la palabra revelada, o son los concilios, o son las organizaciones, o son los apóstoles, o son los pastores, o son las coberturas que hoy le llaman, ¿no? Porque eso es algo nuevo hoy en día. Verso 18. Empero nosotros todos, con cara descubierta, sin velo, sin ignorancia, sin incredulidad. Mira lo que dice acá, bendecido. Mirando como en un espejo. ¿Qué cosa? La gloria de Dios. ¿Por qué? Porque cuando tú te miras a ti mismo en Cristo, estás viendo a un ser, a una persona justificada, perdonada, santificado, reconciliado, creyendo por la fe que Cristo mora en nuestros corazones. Amén. Entonces, ya estás a cara descubierta, no como Moisés con un velo, no como el pueblo con un velo en el corazón, sino que mirando como en un espejo la gloria de Dios. Bendecido, mira, fuera de esto es jugar a iglesia. No hay nada. Fuera de esta verdad es jugar a iglesia. Es ser miembro de un lugar donde te reúnes con tus amigos, la pasas bien, pero ignorantes de esta verdad, bendecido. No tienen ni idea de lo que es esto. Ni idea tienen. Pero esto es lo que nos hace libres. Dice, somos transformados en la misma imagen de gloria en gloria como por el Espíritu del Señor. Esa es la transformación. Capítulo 4, verso 1, llegando a lo que nuestra hermana nos compartió. Por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, ¿por obras? ¿Por méritos? No, mira lo que dice. Según la misericordia que hemos recibido. ¿Qué dice después? No desmayamos. ¿Por qué? Por lo que te acaba de decir en el 18. Porque cuando nos miramos en el espejo, miramos la gloria del Señor. Porque somos transformados en la misma imagen de gloria en gloria por el Espíritu del Señor. Entonces después te dice, teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. ¿Cómo vamos a desmayar si estamos siendo transformados? Antes hemos renunciado a las cosas encubiertas de vergüenza, no andando en astucia, ni adulterando la palabra de Dios, mas por manifestación de la verdad, encomendamos a nosotros mismos a la conciencia de todo hombre delante de Dios. Bendecido, ese verso 2 es porque los falsos maestros estaban hablando mal de Pablo. Ese verso 2 es una acusación o una defensa de Pablo de lo que lo estaban acusando. A él estaban diciendo que andaba con astucia. A él estaban diciendo que andaba adulterando la palabra de Dios. A él estaban diciendo que él andaba en asuntos encubiertos.
Entonces el apóstol Pablo se defiende de eso. Entonces ese verso 2 es el apóstol Pablo defendiéndose de lo que le estaban acusando. Encomendamos o recomendamos a nosotros mismos a la conciencia de todo hombre delante de Dios, que si nuestro evangelio es encubierto, para los que se pierden es encubierto, no para los que se salvan. Para los que nos salvamos o somos salvos está como claro. Clarísimo. Sí. Gloria a Dios. Porque estamos como con cara descubierta. No hay nada que ocultar, bendecido. Es más, hay mucho que compartir. Que si nuestro evangelio es encubierto, para los que se pierden es encubierto, no para los que se salvan. Dice, en los cuales el Dios de este mundo, circula eso por favor, y por la circuncisión, la ley, Moisés. Porque el apóstol Pablo no te está hablando del ministerio del Espíritu, del ministerio de Moisés, del ministerio de muerte, del ministerio de condenación y de momento hablarte del diablo. Eso no te está diciendo eso, bendecido. El Dios de este mundo, lo que ha dicho en los versos anteriores, por eso es que nos tomamos el tiempo de leerlo completo, de entender el contexto. El Dios de este mundo es el que ha, ¿qué cosa? Velado o cegado a la gente. ¿Quién es ese? La ley de Moisés. Es lo que hemos leído completo, desde el capítulo 3, verso 1. Que si nuestro evangelio es encubierto, para los que se pierden es encubierto. ¿Quiénes son esos? Los que tienen el velo puesto. En los cuales el Dios de este mundo ha cegado la mente. ¿Cuál es el equivalente de mente? Corazón. ¿Qué pasó con ese corazón? No ha sido transformado por medio de Cristo, por medio de su palabra, para el nuevo pacto. No he entendido gracia, no he entendido nuevo pacto, no he entendido ministerio de reconciliación. Satanás no puede ser el Dios de este mundo, bendecido. Si todo es de Dios. Dios de los cielos, Dios de la tierra. Aparte que ya fue, ¿qué cosa? Destruido. En los cuales el Dios de este mundo, la circuncisión, Moisés, la ley, ha cegado la mente de los, ¿qué cosa? Incrédulos. ¿Qué dice el verso 14 del capítulo 3? Más, las mentes de ellos fueron endurecidos, porque hasta el día de hoy queda el mismo velo sin ser quitado. ¿De qué está hablando, bendecido? Está hablando de la ley de Moisés, del ministerio de muerte, de condenación. Ese es el Dios de ese mundo. Cuando el apóstol Pablo estaba escribiendo en este contexto, estaba hablando de la ley. Exactamente. ¿Quiénes son los incrédulos? Los que quieren vivir bajo obras. En este contexto eran los que querían vivir bajo la ley, o los judaizantes que querían mezclar la fe en Jesucristo con el cumplimiento de la ley. Creer en Jesucristo, pero ir a circuncidarse. Sí. Para que no les resplandezca la luz del evangelio, que dice, glorioso de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino ¿a quién? A Cristo Jesús, el Señor, y a nosotros, vuestros siervos, por amor de Jesús. ¿Qué es eso? Mira, eso es humildad. Eso no es prepotencia, eso es humildad. Porque Dios, que mandó resplandecer la luz de las tinieblas, conocimiento, ignorancia, es el que ha resplandecido ¿a dónde? En nuestros corazones, en nuestras mentes, para dar iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. ¿Qué es eso? El Evangelio. Pero tenemos este tesoro en vasos de tierra para que la excelencia del poder sea ¿de quién? De Dios. ¿Y no quién? De nosotros. ¿Qué hizo? Mira, 360 grados. Moisés, la ley, los mandamientos. ¿Era qué cosa?
golpes de pecho para uno, ¿verdad? Las palmaditas en la espalda, lograste, cumpliste, igual que los ministerios de hoy en día, bendecidos, que están llenos de obras. Y lo que vive la gente en que en competencia, quién hace más, quién hace menos, el hermanito no oró, no tomó la Santa Cena, algo andará el hermano, yo sí lo podía hacer, yo soy mejor, la competencia. Pero aquí te está diciendo que la excelencia del poder es de quién, de Dios y no de nosotros. Eso es humildad, eso es seguridad, eso es una fe no fingida, eso es entender el Evangelio, eso es entender la gracia, eso es entender que Dios nos ha salvado no por obras de justicia, sino por su misericordia. Y esa es la explicación y el contexto de lo que me preguntaste. ¿De qué está hablando? De la ley de Moisés. El apóstol Pablo está defendiendo su ministerio, los que lo acusaban a él, pero él lo hace mostrando claramente, bendecido, que lo que transforma la vida del ser humano es la gracia del Señor. Más nada, que no necesitamos cartas de recomendaciones, no necesitamos membresías de concilios, no necesitamos membresías de iglesias, eso no es lo que vale. Lo que vale es una vida transformada por el poder del Espíritu Santo en nosotros. Eso es lo que vale, bendecido. Eso es lo que honra la doctrina de la gracia de Dios en nuestras vidas. Amén. Gloria al Señor. ¿Preguntas? ¿Comentarios? ¿Algo que necesite aclarar con mucho gusto? ¿Estamos bien? ¿Estamos